Este es Lagos de Torca, va desde la séptima hasta la Boyacá y desde la 183 hasta el peaje, donde termina Bogotá. Acá queda el terminal del norte. Sí. Y el peaje, el último. Este es Vima, por ejemplo. ¿Cuál es Vima? Este de acá. Entonces, en toda esta zona se va a desarrollar un proyecto de vivienda, se va a desarrollar urbanísticamente y va a contener proyectos tanto de vivienda como de comercio y como empresariales, como centros de oficinas y empresas. Entonces, está en función de responder al déficit de vivienda y a la oferta que tenemos en la ciudad. Bueno, ¿cuál es el nombre del proyecto y de qué se trata el fideicomiso? Bueno, el proyecto se llama Lagos de Torca. Y se llama Lagos de Torca porque el proyecto busca en su corazón restaurar el humedal de Torca, Guaymaral, que por muchos años ha estado olvidado y que gracias al proyecto pasará de 35 hectáreas que tiene actualmente a más de 75. Pero Lagos de Torca va mucho más allá. Hoy en la feria vimos miles de personas, familias, que quieren vivienda, quieren tener su casa en una ciudad de calidad, donde haya parques, espacio público, colegios, donde se pueda vivir bien. Desafortunadamente, porque en el pasado no se ha habilitado vivienda, esas familias han tenido que irse en arriendo a algunos sitios o a comprar vivienda en los municipios aledaños. En Lagos de Torca queremos que tengan un espacio acá, en Bogotá, cerca a sus lugares de trabajo, con calidad de vida y con equidad. Y la equidad es fundamental, por eso la mitad de las viviendas de Lagos de Torca van a ser viviendas subsidiadas. ¿Cuánta es la cantidad de viviendas y de ellas cuántas son BIC y BIS? De todas las viviendas de Lagos de Torca, que serán 128.000 viviendas, hemos definido que el 20% del suelo sea para vivienda de interés prioritario, cumpliendo con la normatividad nacional. Pero fuimos más allá, definimos un 20% adicional de suelo para vivienda de interés social. Gracias a esto lo que estamos logrando es que la mitad de las viviendas sean BIP y BIS, es decir, que de las 128.000 viviendas, 28.000 serán de vivienda de interés prioritario, vivienda hasta 90 salarios mínimos, cerca de 80 millones, y otras 37.000 viviendas sean para vivienda de interés social, viviendas de hasta 150 salarios mínimos, alrededor de unos 130 millones de pesos. Explícanos, por favor. ¿Con eso qué logramos? Logramos que en ese sueño de ciudad, con el parque más grande que va a tener Bogotá, con ciclorrutas en todas las vías, con la red de parques lineales, esa calidad urbana no sea solo para los ciudadanos de mayores recursos, sino también para los de menores recursos. Bueno, explícanos por favor cuáles son las actividades generales del fideicomiso, todo ese sistema de cargas y beneficios de que trata todo proyecto urbanístico. Históricamente la ciudad ha hecho las obras con los recursos públicos, con los impuestos que pagan los ciudadanos, con las valorizaciones que pagan los ciudadanos. Pero los impuestos de los ciudadanos y la valorización son para la ciudad existente, no para la ciudad nueva, porque vienen de la ciudad existente. La ciudad nueva entonces se debe financiar con cargo a los constructores. Entonces, en este proyecto le hemos dicho, es a los constructores que son ellos los que deben pagar la infraestructura. Lo deben hacer en un fideicomiso. ¿Y qué es un fideicomiso? En términos coloquiales es una vaca. Se juntan todos y hacen una vaca, que es la vaca con la que se va a hacer la infraestructura. Las vías, el parque metropolitano, la restauración del humedal. Tenía que estar de acuerdo los propietarios de al menos el 25% del suelo para que fuera participativo. Tenemos a más del 30% del suelo. Y no solo desarrolladores, tenemos cementerios, tenemos las universidades, todas las zonas, todos los equipamientos que están acá están participando en este proceso. A ese fideicomiso se escrituran los suelos que van a ser públicos y se ponen platas. Y con esos suelos y esas platas se hacen las obras. Extensión de la avenida Boyacá hasta la calle 235, hasta Guaymaral para desembotellar la autopista norte. El parque metropolitano, la calle 200, todas las obras que el norte necesita. Y la parte de beneficios, perfecto. Y a cambio de haber hecho esos aportes en infraestructura, los desarrolladores reciben el derecho a edificar. En el resto de la ciudad lo reciben gratis, en Lagos de Torca lo reciben pagando. Por eso Lagos de Torca es una revolución. Ambiental, porque vamos a restaurar el humedal y las quebradas. Social, porque la mitad de las viviendas van a ser subsidiadas. Y económica, porque no la pagan
los impuestos públicos y no la pagan los desarrolladores. Háblenos un poco de las soluciones o las garantías frente al tema ambiental, por ejemplo el tema de reserva Van der Hamen y el humedal Torca Guaymaral. Bueno, Lagos de Torca se planeó desde el principio con un respeto absoluto por lo ambiental. Tenemos en el centro del proyecto el humedal de Torca Guaymaral. Hoy tiene 35 hectáreas, va a pasar a tener 75. Es decir, se va a más que duplicar. Adicionalmente, ese humedal se conecta con los cerros orientales por todas las quebradas que bajan desde los cerros. Desde el plan de ordenamiento territorial, el plan maestro de Bogotá, había 6 quebradas. Nosotros hicimos estudios e identificamos 3 más. Es decir, que aumentamos las quebradas en un 50%, identificando cada una de ellas. Y esas quebradas van a ser unos corredores verdes, con árboles nativos y especies que garanticen hábitat y conectividad para las especies. Se pregunta mucho sobre la reserva Thomas Van der Hamen y hay que aclarar que la reserva Thomas Van der Hamen no está adentro del proyecto, es vecina del proyecto. Es decir que Lagos de Torca no toca la reserva Thomas Van der Hamen, son vecinos. Así como también es vecino de los cerros orientales. Pero al restaurar el humedal, al restaurar las quebradas, Lagos de Torca va a generar un beneficio gigantesco a esos ecosistemas vecinos que tiene, generando una garantía de que la ciudad se puede hacer bien, se puede hacer de forma ordenada y garantizando que los humedales, las quebradas, los bosques se protejan, se restauren y se amplíen. Se habla de un puente que se va a construir sobre la autopista. Cuéntenos un poco de ese puente que se supone va a garantizar el tema ambiental del Torca Guaymaral. Pues la autopista desde 1950 se construyó partiendo el humedal de Torca Guaymaral en 2, dividiéndolo. Ahí se hizo esa obra, muy importante en términos de movilidad e infraestructura para el país, pero muy grave en términos ambientales, hace 70 años casi. Gracias a Lagos de Torca y gracias al trabajo que estamos haciendo con el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Infraestructura, vamos a elevar la autopista norte para volver a reconectar el humedal. Y al reconectar el humedal podemos hacer que las aguas pasen de forma adecuada del costado occidental, bajando de los cerros, al costado oriental de la autopista, llegando hacia el río Bogotá. Del oriente al occidente. Del oriente al occidente. Y eso, con eso, restauramos el ecosistema. Pero eso